Y por último, endocrino. Y por último, los temas pendientes. ¿Qué tenemos pendiente? El digestivo, que hicimos hasta la mitad. O sea, nos faltó hablar sobre enfermedades biliares, enfermedades hepáticas, ya nos faltó hablar sobre enfermedades pancreáticas también. Lo vamos a dar virtual en la tarde del sábado, ¿ya? Y por último, ¿qué faltaba? El circulatorio. Ahí les falté explicar la última partecita del circulatorio. Todas esas enfermedades de vasos pequeños, medianos y gran calibre, ¿ya? En la tarde-noche. Este cronograma se tiene que respetar, ¿ya? Sí o sí tenemos que avanzar todos estos temas esta semanita. Sí o sí. ¿Quedó claro? Si no hay una objeción, no hay si tengo clase, no puedo. Presencial. ¿Presencial? ¿Presencial? Todo virtual, Así está. Así está la clasificación. Sábado presencial en la mañana y virtual en la tarde-noche. No puedo. Encima es mi primera clase de inglés. No me puedo faltar. La tuya igual es en la tarde. Ya, dicho esto, siguiente tema que vamos a hablar el día de hoy, hay que organizarnos en grupos, ya, para su viaje. Vamos a elegir un tema para que ustedes expongan, para que ustedes se organicen. ¿Qué tema quieren hablar para su viaje? Puede ser eso, puede ser un problema que hay en la zona donde vamos a ir. También podemos hablar de los temas populares, si quieren hablar de, no sé, de los neoplasias, los cánceres, los factores de riesgo que llevan a un cáncer, lo que ustedes quieran, ¿ya? Tenemos esta semana hasta el sábado para definir el tema, ¿ya? ¿Quedó claro? Nos vamos a organizar en comisiones. Estamos ¿dónde estamos? Entre Roboré. Estábamos entre, ¿qué mandó su compañera Valentina? San Ignacio, ¿no? Sí. San Ignacio. Santiago de Chiquitos. Y por último, ¿cuál era el último tema? No me pueden pasar. Estos 4 nombres son los que más se mencionaron. Casi confirmado iba a ser este, pero después vieron el tema de los precios y al final iba a salir un ojo de la cara, comprar un lugar para dormir y hostal, ¿ya? Así que estos son los lugares que me puedo. Más que seguro, no va a elegir, yo creo. Yo creo que va a elegir Santiago, yo creo. Igual está en Chiquitanía, está un puesto. Más adelante. Entre Roboré y Chiquito está Santiago. Necesitamos como 35 alumnos. 35 alumnos, así que nos vamos a ver. Para empezar, la plaza casi ni siquiera tiene tubo. Y es solamente la plaza. Todo el grupo A1. Ajá. El grupo A1 se va a dividir en varias comisiones. En la comisión de defensa, los que van a exponer, ahí voy a ocupar mínimo 6 personas, ¿ya? O 5 personas, dependiendo de cuáles sean los temas que elejamos. Comisión de decorado. Son 3. Acá tienen que armar el staff, tienen que hacer tienen que armar el staff, tienen que hacer las cartulinas muy bonitas, esas fotos, cuadros, selfies, si quieren llevar igual, si quieren llevar disfraces, lleven disfraces. La comisión de decoración más o menos necesitará unas 6 personas, 7 personas, 8 personas. Acá 6. Después la comisión, ¿qué falta? Comisión de comidas. Van a llevar, qué sé yo, llevan flanes para invitar dulces o comida así, no sé, barra de proteínas, lo que ustedes quieran. ¿Ya? 8 personas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver, ¿faltan más cosas?
¿Qué falta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Limpieza, limpian todo. Decorado podemos llegar hasta 10, 12 personas. La cosa es que ustedes ¿Y la comisión de la chupa? participen. La comisión de la chupa, eso es en la noche ya. Algunos me dijeron que se querían ir hasta, ¿cómo se llama el pueblito? Que colinda con Puerto Suárez. Corupá. Volviendo con su ropa y Ya dicen que está a 1:30, dicen ahí, me están contando. Ya, no me acuerdo qué más comisiones eran, ya, por ahora me acuerdo estas 3. ¿Quiénes quieren exponer? 1. ¿Quién más quiere exponer? 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, por ahora ustedes 6. Si es que pedimos a más personas, por ejemplo pedimos 8 personas, los voy a decir, ¿ya? Entonces anotemos a los expositores. Briseida, Luis, ¿quién más? Diego, ¿quién más era? Crisley, Sofía, ¿quién más? Muy bueno. Ya, Víctor Dávalos. ¿Queréis, Joseph? Ya. Por ahora estos son nuestros personajes que Joseph, con M, ¿no? Por ahora estos son nuestros expositores. Ya, de repente alguien más se anime de sus compañeros, alguien quiera postularse igual para exponer, defender el tema. Por ahí Marco, por ahí Ala, por ahí Bernal se anime, ¿ya? Pero por ahora estos nombres se van a quedar. ¿Me saca foto ya? ¿Saca un poquito? ¿Por qué no te gustó? Ya, comisión de decorado, háganse grupos también para los que quieran armar lo que ellos van a exponer, el material, si quieren hacer banners, hagan banners, si quieren hacer, recuerdos, regalos, ¿no? Comisión de recuerdos de regalo, o sea que se van a encargar de dar detallitos. Igual unos 5 personas, 6 personas aproximadamente. Esto lo vamos a dividir el siguiente sábado. Nos vamos a dividir el siguiente sábado. ¿Por qué? Quiero saber el tema primero. Tienen hasta el día sábado para pensar el tema que quieren poner o que quieren hablar. Y aparte, ya hasta eso yo creo que ya todos hablan entre ustedes. Hoy hagamos grupo y así. ¿Ya? Entonces, por ahora quedémonos en estas cosas. Bien. Ahora, siguiendo con la dinámica de la clase, tenemos que continuar salvando su año. El día de hoy nos toca hablar sobre unas patologías que van a afectar al sistema respiratorio. ¿Ya? Hablando anatómicamente, tenemos que mencionar a todas mis vías aéreas superiores e inferiores. Los pulmones, como ya sabemos, son los órganos que se encargan de conducir y hacer el intercambio gaseoso. Eso también es llamado la hematosis. ¿Qué significa hematosis, Valentina? Excelente, ¿ya? ¿Quiénes participan? Participan nuestra tráquea, que es un conducto, ¿ya? La carina, que me va a dividir los conductos alveolares, los conductos bronquiales, ¿ya? Derecho o izquierdo. Y ahí nos llegan los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Todo nuestro parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces ya sabemos que los bronquios permiten el paso del aire desde el exterior a los pulmones, hacia los pulmones. Ya, esto es generalidades. Hablando anatómicamente, el bronquio principal es más vertical y sigue directo a la línea de la tráquea. Cuando una persona sufre una broncoaspiración o cuando una persona sufre una pequeña leve hemorragia o consume o un cuerpo extraño ingresa por su vía respiratoria, ¿ya? Ese objeto tiende a entrar hacia el pulmón derecho por su horizontalización, ¿ya? Mucho más frecuente que entra al pulmón derecho. Igual cuando quieren colocar una sonda que me va a conectar o un tubo endotraqueal que me va a permitir que la persona ventile, ¿ya? Si ustedes lo meten más al fondo, 2 centímetros más, tiende a irse al pulmón derecho.
Bien, como ya sabemos, ¿dónde ocurre el intercambio gaseoso? En nuestros alvéolos, en nuestra membrana alveolo capilar. ¿Ya? Los alvéolos necesitan sí o sí de surfactante. ¿Qué es el surfactante? Que mantiene la tensión en los alvéolos para que no colapsen. Muy bien, una sustancia tensioactiva que justamente tiene la función de alguna manera, darnos esa protección a los alvéolos para que no se colapsen, para que no se rompan o para que no se peguen con el otro, ¿ya? Esa es la función de los surfactantes. Un alvéolo con otro alvéolo está conectado a través de poros, ya se llaman los poros de Kohn, ya que solamente son pequeños puntos que comunican una cavidad alveolar con otra cavidad alveolar, ¿ya? Un saco alveolar con otro saco alveolar. Bien, el acino pulmonar es la parte distal o la parte terminal de los bronquiolos. Es donde ocurre prácticamente el intercambio gaseoso, ¿ya? Aproximadamente 3 a 5 bronquiolos terminales ocupa el acino bronquial. Si vamos a observar el acino bronquial, tenemos los bronquiolos, tenemos el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alvéolos, ya todo lo que me compone mis acinos pulmonares. Cuando hay una patología, ya sea que se llene de líquido esos alvéolos o que se rompan esos alvéolos, se denomina enfisema, ¿ya? Destrucción de las paredes alveolares. Enfisema, y lo vamos a subclasificar en varios tipos de enfisema. Enfisema panglobulillar, panacinar y así vamos a ver más adelante, ¿ya? El enfisema es causada por tiene dos etiologías principales, ¿ya? Una, lógicamente, va a ser personas fumadoras, ¿ya? El factor de riesgo más importante, como ya saben, tiene radicales libres, esos tóxicos del humo que van a permitir que se penetre a esa membrana y la comienza a romper, ¿ya? Y otro factor desencadenante del enfisema es el déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Qué es alfa-1 antitripsina? Es un marcador que la falta de la proteasa, o sea, es como una grasa que destruye las enzimas que llevan los leucocitos blancos, y si no hay esa enzima, lo que sigue habiendo efecto de las enzimas de leucocitos blancos, sí es un problema. Está bien, está correcto su término. Al haber déficit de esta enzima, no va a haber protección, no va a haber cómo se protejan estos alveolitos, ¿ya? Y se comienzan a romper, a destruir. Entonces esas son las dos causas principales del enfisema, ¿ya? Déficit de alfa-1 antitripsina, y la otra causa va a ser por factores exógenos como el fumar. Ahorita vamos a ver fotos de una persona que tiene un enfisema. Enfisema, el paciente respira, ingresa al aire, pero ese aire no puede salir, se queda atrapado dentro de sus pulmones, de su cavidad torácica, ¿ya? Eso es un enfisema pulmonar. Bueno, vamos a hablar ahorita de las patologías. Esto es generalidades que todos debemos saber, ¿ya? ¿Qué células están tapizando? ¿Cómo se reviste? ¿Cómo son esos conductos que transportan el aire hasta mis alvéolos? ¿Ya? Generalidades netamente. Ahorita vamos a hablar sobre la histología de las células del epitelio respiratorio. Nuestro epitelio respiratorio, todos nuestros pulmones, todos mis conductos alveolares, mis bronquios, están revestidos de estas células. Células caliciformes, que como su nombre lo dice, me van a secretar moco, ¿ya? Células cilíndricas ciliadas, células basales, células en cepillo, células cerosas, y células ADNasas, ¿ya? O células de Pulchifre, su otro nombre. Esas son las epitelios o células que conforman el epitelio respiratorio, que ustedes ya deberían saberlo, lo avanzaron el año pasado. Solamente estamos recordando lo que me va a conformar mis vías respiratorias, ¿ya? Todas estas células que vemos acá. Bien, hablando de tabique alveolar, como ya sabemos, un tabique
dice la teoría, una red de capilares que se anastomosan entre sí, que son revestidos por las células endoteliales, ¿ya? O sea, va a ser prácticamente como una compuerta que va a separar un alveolo de otro alveolo, y esa compuerta va a estar separada o va a estar formada por tejido conectivo, por endotelio también va a estar revestido, ¿ya? Ese endotelio es lo que me va a dar la irrigación a estos alveolitos. Está formada igual los tabiques alveolares o las paredes alveolares por una membrana basal, tejido intersticial que separan células endoteliales, ya tiene alveolos, está formada por fibras elásticas finas, fibras de colágeno, lógicamente, que me va a permitir que se expandan estos alveolitos, ¿ya? A nivel celular, el epitelio de los alveolos tiene dos tipos de células: neumocitos tipo 1, que me recubre toda la superficie alveolar, y neumocitos tipo 2, que se encargan de la producción de surfactante. ¿Y qué era el surfactante, Sofía? Ya, un tipo de lípido que se encargaba de darme esa protección a mis alveolos para que no se colapsen, ¿ya? Entonces, aquí dice, las células tipo 2 sintetizan, ¿qué cosa? Surfactante, que forman una capa fina de membrana celular alveolar y participan en la reparación del epitelio alveolar gracias a su capacidad de generar células tipo 1. Los macrófagos alveolares están unidos laxamente a las células epiteliales libremente en los espacios alveolares. Bueno, en resumen, lo que me dice acá, netamente celular, nivel celular, cómo están conformados los alveolos, cómo participan estos macrófagos, en dónde están ubicados y posteriormente cómo va a realizar su acción para salvarnos, ¿ya? Entonces tenemos acá neumocitos tipo 1 en las células, aquí tenemos la barrera alveolo capilar, que habíamos dicho que era el lugar donde ocurría el intercambio gaseoso. Como ven acá, ¿qué saca? En la barrera alveolo capilar saca dióxido de carbono, que viene de la sangre, y que va a meter oxígeno, como ven acá en esta ilustración, ¿ya? Esta superficie alveolar está rodeada de células endoteliales, y aparte, ¿qué dijimos? Que producía una sustancia extractiva que me producía la lubricación de esta membrana alveolo-capilar. Esto se llama surfactante. Todo lo que ven rodeando acá es surfactante. Su objetivo principal es evitar que los alveolos se colapsen. Es decir, que al momento de yo expirarlo, estos no se cierran de golpe, ¿ya? Porque al momento de que nosotros lo saquemos, nosotros estemos respirando nuevamente, vamos a hacer una mayor presión, y esa mayor presión me va a provocar obviamente daño a esas paredes alveolares, ¿ya? Yo trato de trato de arreglar esos alveolos que están colapsados, y eso me va a provocar mayor trauma, ¿ya? Mayor trauma que me va a significar que estos se vayan a romper y así se forme el famoso enfisema, ¿ya? Esa es entonces una definición o una complicación de la falta de ¿cómo se llama? De surfactante. Y hay patologías, como por ejemplo, que van a afectar gracias a la falta o ausencia de surfactante, como va a ser el síndrome del CADH, no es CADH, se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Es el IDH. ¿Por qué aparece esto? Aparece cuando una persona tiene infecciones constantemente en los pulmones. Es decir, esos alveolos se van a llenar de agua, de líquido, ¿ya? Como se llenan constantemente, semana a semana, no se trata a la persona de líquido, se va a traducir en la clínica como la persona le va a faltar el aire, va a tener disnea, ¿ya? Esto se da por infecciones repetitivas, como una neumonía, por ejemplo, ¿ya? Tengo una neumonía. Allá atrás, mi amigo Joel. Bacteriana, puede ser bacteriana, puede ser igual de otra etiología, que se caracteriza por... Ataca principalmente al aparato respiratorio, lo que son los pulmones. Y eso, ataca el aparato respiratorio, los pulmones, lo inflama, ¿ya? Inflama mi aparato
aparato respiratorio, mis pulmones. Como ya sabemos, a nivel alveolar, aquí hay una membranita que justamente es endotelio. ¿Qué pasa cuando este endotelio está ocurriendo una inflamación constante? Va a haber los famosos exudados, ¿ya? A esos saquitos alveolares que vimos se van a llenar de pus, material purulento, a estas infecciones constantes, ¿ya? Entonces va a predominar el líquido, va a predominar lo que viene siendo los exudados, las proteínas en ese edema que se formó en los alveolos, y no va a haber intercambio gaseoso. Esa es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede funcionarle tanto en los adultos como en los neonatos, ¿ya? Si una persona, si una madre embarazada tiene a su hijo pretérmino, ¿qué significa pretérmino? Antes de las 36, 37 semanas, o sea que lo dio a luz a las 32, 33 semanas aproximadamente, que por ahí el niño le falta madurar esos pulmones. Entonces, eso va a traducirse en los alveolos como que estos alveolos producen muy poco surfactante, ¿ya? Muy poquito surfactante. Entonces, ¿qué hace la persona? Entra en un estado de hipoxia. El niño, el neonato, porque acordémonos que afecta a los neonatos esta déficit de surfactante. ¿Por qué? Porque sus pulmones no se desarrollaron, sus células no se formaron, ¿qué cosa? Surfactante. Correcto, muy bien. Al no haber formado surfactante, estos pulmones, estos alveolos, se van a ver colapsados, se van a ver como una bolsa que está siendo apretada, ¿ya? Contra la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que justamente el niño le va a costar respirar, ¿ya? Le va a costar, va a estar llorando, va a estar así, va a estar tenso. Entonces, eso ocurre en los niños. Ese distrés respiratorio afecta a los niños. ¿Y cuál es la patología que afecta a los adultos? La patología secundaria, a la neumonía, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para los niños? Administrarles surfactante de manera exógena, ¿ya? Porque no tienen, su cuerpo no produce ese surfactante. Entonces, nosotros, ¿qué queremos darle? Reponer esa falta de surfactante. Y para los adultos, ¿cuál será la causa? ¿Cuál será, perdón, el tratamiento para los adultos? ¿Será que le damos surfactante o no le damos surfactante a los adultos? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Levante la mano. ¿Alguien más dice que no? Efectivamente no le damos surfactante. ¿Por qué? Porque la persona ya es madura, ya está grande, sus células están funcionando bien, pero lo que nosotros queremos hacer es eliminar la causa que me provocó esa infección de distrés respiratorio, o sea, eliminar esa neumonía. Al eliminar la neumonía ya el paciente se va a recuperar y va a empezar a haber buen intercambio gaseoso, va a haber esa hematosis, va a poder respirar bien, ya va a recuperar su saturación de oxígeno. Esa es la finalidad, o así se va a tratar el distrés respiratorio en adultos. Ventilación mecánica, lógicamente, adicional, y darle a este tratamiento para su enfermedad, para su neumonía, para su atelectasia, para lo que sea, ¿ya? Eso en cuanto hablamos de surfactante. Miren, continuemos. Ahorita vamos a verlo más adelante. Bien, hablemos de anomalías congénitas. ¿Qué significa el término congénito? Que el niño se va a desarrollar desde la etapa embriológica con esta patología. Entonces tenemos tres patologías. Anótense: hipoplasia pulmonar, embrionario anterior y secuestro pulmonar. ¿Qué significa el término hipoplasia? Aquí adelante, Valentina. Hipoplasia. Joseph, ¿qué significa hipoplasia? ¿Hipo qué es? Disminución del... Eso, disminución del tamaño de la célula. Tenemos dos pulmones, ¿correcto? Uno de esos dos pulmones no se va a desarrollar bien como su hermanito, ¿ya? Entonces,
Uno de esos dos pulmones va a estar de tamaño normal, peso fisiológico, pero el otro va a estar quizás más chiquito, va a estar con un peso menor, va a estar con menos lóbulos que el otro, ¿ya? Esto se va a deber principalmente porque hay algo en mi etapa embrionaria que me formó, que se deformó del intestino, por ejemplo una hernia diafragmática que se coló a mi cavidad torácica y me comprimió esa estructura. Al comprimirme esa estructura me impidió que crezca el pulmón como tal. A eso nos referimos como hipoplasia pulmonar, ¿ya? Quistes del intestino embrionario anterior. ¿Qué son quistes? Cavidades llenas de líquido. ¿Por qué se llama el intestino embrionario anterior? Porque a nivel embriológico se llamaba igual intestino anterior, posterior, ¿no? Más o menos. Anterior, medio, posterior. El anterior me desarrollaba mi estructura de aquí adelante, ¿no? El esófago, de la, ¿qué más? Tráquea, pulmones, ¿no ves? Todo eso me desarrollaba el intestino anterior en la etapa embrionaria, ¿ya? Y por último dice secuestro pulmonar. ¿Qué es secuestro? ¿Qué es secuestro? A ver, aquí adelante, Alan. ¿Qué será secuestro, Diego? No sé. Fabio, ¿qué es secuestro? Tienen sus dos pulmones, ambos están irrigados, ambos están inervados, ambos están con su árbol bronquial bien estructurado. Cuando yo uso el término secuestro, una porción de ese pulmón va a verse aislado del resto, es decir, puede haberle llegado otra irrigación o pudo haberse formado en otra porción apartada de ese pulmón. Ahorita voy a mostrarles fotitos para que puedan entender, ¿ya? Pero eso es secuestro. Cuando excluye a la circulación sanguínea ese pulmoncito, ¿ya? Se va a irrigar de otra manera. La circulación sistémica se va a irrigar toda la circulación de la arteria pulmonar. Bien, repasemos uno por uno. ¿Qué dice acá? Hipoplasia. Defecto del desarrollo de uno o ambos pulmones, reducción del peso, volumen y número de los acinos pulmonares, es decir, de los bronquiolos, de los alvéolos y los sanos alveolares. Es mortal en la etapa neonatal. Ocurre porque el pulmón es comprimido, ¿ya? Impide su expansión normal. Por ejemplo, una hernia diafragmática o oligohidramnios. ¿Qué oligohidramnios? ¿Qué significa el término oligo? Poco. Hidramnios, líquido amniótico. El pulmón necesita mucho líquido en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, para que pueda respirar, para que pueda hacer ese intercambio ya en su sangre. Como ya ustedes saben, en la etapa fetal, en la etapa del embarazo, el niño no puede respirar lógicamente, ¿ya? Todo lo que el niño está prácticamente respirando no es por su nariz, sino es por el líquido que está circulando por sus pulmones, ¿ya? Y si hay poquito líquido, si hay casi no hay nada de líquido que esté circulando por su cuerpo, por esos pulmones, lógicamente le va a faltar, va a tener ausencia y puede desarrollar esa patología, ¿ya? Esa hipoplasia pulmonar. Esas son las dos causas de... ¿Y qué es hernia? A ver, aquí adelante, Fabiola. ¿Qué es una hernia? Cuando protruye una víscera fuera de su lugar natural, ¿verdad? Está bien. Cuando se sale, lo hizo bien igual. Luca, ¿qué es una hernia? Es cuando sale de un tejido. Se sale de un tejido y está bien, términos médicos que podemos ocupar. ¿Ya? Jennifer, ¿qué es una hernia? Como dijo usted, es la posición, o sea, la visceral se sale de su posición normal, en este caso vendría a ser el diafragma, entonces abandonaría su sitio normal. Excelente. Fíjense acá la imagen, el diafragma está elevado, está comprimiendo esta estructura pulmonar y no se va a formar bien. ¿Ya? Eso es una hernia provocada, eso es una hernia diafragmática congénita.
Después tenemos otra patología. ¿Sí? Una pregunta, disculpe que lo interrumpa, o sea, pero es que me da un poco de curiosidad saber cómo es el examen del doctor. O sea, porque como dijo que iba a ser el libro práctico, y aquí, por ejemplo, o sea, no digo que lo que usted está explicando está mal, digamos, porque no Está sirve. explicando radiografía, ¿no? Pero, ajá, o sea que hay un montón de cosas que nada que ver, digamos. O sea, no hay nada de conceptos, aquí solo hay Puro radiografía. radiografía. Ajá. Apretamos. O sea, lo que estoy explicando es más la lección tradicional del libro teórico. O sea, y así después hasta todo lo que tenemos. Ya, continuemos. Entonces nos quedamos encuentro pulmonar, ya sabemos, ausencia de una conexión con las vías respiratorias. Como ven acá, en la imagen de abajo, tenemos tipo de secuestro intralobar y extralobar, que justamente se encarga de irrigar esa zona. Se asocia a otras anomalías como la atresia. ¿Qué es la atresia? No sé, el crecimiento cuando se atrofiaba, o sea, no crecía. Ya, ¿será eso? ¿Atresia no será el cierre de un conducto? Eso, está bien, el cierre de un conducto. Por ejemplo, tenemos el esófago. Aquí tenemos el esófago, ¿ya? Y aquí está cerrado y aquí está cerrado. No está conectado, a eso le llamamos igual atresia. Atelectasia. Ahorita vamos a ver radiografías que van a hacer diagnóstico de atelectasia, ¿ya? Vamos a interpretar uno por uno. Ya pásenmelo un ratito tu libro. Entonces tenemos atelectasia, que va a ser el colapso de los pulmones, ya sea provocada lógicamente por tres tipos: atelectasia por reabsorción, atelectasia por compresión y atelectasia por contracción. Cuando hablamos de una atelectasia por reabsorción, acordémonos que todo nuestro tracto respiratorio superior e inferior son conductos, ¿sí o no? Son conductos. ¿Y qué llevan esos conductos? Aire hacia mis pulmones, a los alveolos, ¿ya? Cuando yo ocupo el término por reabsorción, hay obstrucción. ¿Qué significa obstrucción? Que no hay paso del aire a través de esos conductos. ¿Ya? Ejemplo puede ser el asma. El asma es una patología que puede ser ya sea que la persona va a desarrollar en su infancia o en la etapa adulta, que va a ser prácticamente la broncoconstricción ya de mis bronquios, cierre de los bronquios y formación de moco. Va a formar tapones de moco que me va a impedir que el paciente pueda exhalar, que pueda botar el aire. Al momento de que el paciente bote el aire, va a escucharse como un silbadito, ¿ya? Ese silbadito que se escucha va a ser por esos tapones de moco que se formaron por mis bronquios, ¿ya? Por esos conductos. Entonces, atelectasia por reabsorción, por obstrucción de las vías respiratorias, ¿ya? Quizás hay tapones de moco, quizás esté con una bronquitis el paciente que le provocó una atelectasia. ¿Se puede reponer? Se puede reponer. ¿Cómo se repone? Con prácticamente la reabsorción de este moco, ¿ya? Utilizamos el término atelectasia por compresión, el nombre lo dice. ¿Qué es compresión? Están comprimiendo estructuras de todo el parénquima pulmonar, ¿ya? Puede ser debido a un tumor, ¿ya? Puede ser acumulación de líquido. Eso se llama, la acumulación de aire. ¿Cómo se llama la acumulación de aire? Neumotórax, hidrotórax, ¿ya? Si es líquido. Un tumor que comprime el parénquima pulmonar me va a causar una atelectasia por compresión. Y por último tenemos atelectasia por contracción. Ya usamos el término contracción cuando ustedes están respirando, están metiendo aire a sus pulmones y están sacando el aire.
y no se va a expandir la cavidad torácica, ya va a estar restringida. ¿Por qué se da esto? Por fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar impide la expansión del pulmón. ¿Qué es una fibrosis, chicos? ¿Quieren una fibrosis? Dígame. Es una inflamación del parénquima después de una lesión de la infección. Lógico, está muy bien, correcto. Cuando ocurrió una lesión muy grave a ese epitelio, a ese parénquima pulmonar, ¿qué pasa? Hubo necrosis, quizás hubo destrucción de ese tejido, hubo una infección por tuberculosis previamente. ¿Qué significa previamente, Michael? Anteriormente el paciente cursó con una enfermedad. ¿Qué va a pasar? Va a haber necrosis. ¿Qué ocurre después? Ese tejido tiene que ser regenerado. ¿Ya? Una vez regenerado, van mis fibras de colágeno, mis fibras de fibrina que me van a encapsular, a pavimentar esa zona que está destruida. ¿Ya? Entonces eso es fibrosis pulmonar atelectasia. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes pueden respirar, ese pulmón va a estar restringido en su cavidad torácica, no se va a expandir. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque ya el pulmón está cicatrizado. Lo mismo ocurre con el corazón en los infartos. ¿Se acuerdan que eran los infartos, las isquemias? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando había un infarto, había falta total de irrigación en esa zona, ¿ya? Y esa zona perdía su capacidad de contraer ese corazoncito. Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Pierde su capacidad de expandir, pierde esa elastancia, ¿ya? Entonces, eso es el término de atelectasia. Ahí, como nos dice, atelectasia, que es un colapso, se refiere a la expansión incompleta de los pulmones. Colapso de un pulmón. Tenemos tres tipos: reabsorción, compresión y contracción. Cuando la persona sufrió una perforación en su cavidad torácica, se va a llenar de aire. Eso se llama neumotórax. Cuando el paciente sufrió un edema pulmonar causada por desequilibrio de presiones, eso puede llamarse un hidrotórax, ¿ya? Porque se está llenando de aire la cavidad pulmonar, ¿ya? Entonces son los tres tipos de atelectasia. ¿Qué dice acá? Atelectasia por la absorción, porque acá hay un tapón de moco que me está impidiendo que llegue a los alveolos distales. Acá sería una atelectasia por compresión, que viene siendo ¿qué cosa? Un tumorcito que me está comprimiendo el pulmón, me está impidiendo que se expanda. Y acá una atelectasia por contracción, es decir, esta cavidad está restringida, está como si estuviera como un candado que le impide al pulmón expandirse y impide cruzar estos límites. Va a ser imposible para el pulmón cruzar estos límites. Esto es una causa irreversible de atelectasia. ¿Por qué es irreversible? Porque ustedes no pueden revertir sus cicatrices. Las cicatrices que tienen van a quedarse toda la vida. Lo mismo pasa acá, queda toda la vida acá. Acá hay tratamiento porque es un asma, está netamente impidiendo que el aire fluya. Y acá igual hay tratamiento, drenar el aire, drenar el líquido o quitar el aire por una sonda o como también extirpar el tubo. ¿Ya? Esas son algunas causas de atelectasia. Bien, continuemos. Edema pulmonar. ¿Ya? Estas enfermedades que estamos aprendiendo ahorita son la base para que ustedes puedan interpretar estas radiografías. Se lo digo ¿por qué? Porque tienen que saber cómo se va a ver en una radiografía cada patología, ¿ya? Así que estamos ahorita bien, por ahora estamos bien. Terminamos esta patología y vamos a avanzar las radiografías acá. Paso a paso. Continuemos. Edema pulmonar, como ya sabemos que es un edema, acumulación de líquido en el espacio intersticial del pulmón entre los alvéolos y el alvéolo, se va a acumular ese líquido, ¿ya? Tenemos dos causas
de edema pulmonar. Tenemos causas cardiogénicas y no cardiogénicas. ¿Qué significa el término cardiogénico? Que mi corazón, mi bomba está fallando. ¿Qué patología me va a provocar? ¿Qué patología cardíaca me va a provocar un edema pulmonar? Una insuficiencia cardíaca izquierda. Izquierda, lógicamente, sí, bien, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué ocurre? Como la sangre queda remitente en su ventrículo izquierdo, ya le va a llegar mucha más sangre. ¿Qué va a ocurrir? Esa sangre se va a elevar, se eleva, aumenta la presión hidrostática porque hay aumento de ese líquido que está remanente en su ventrículo. Ya pasa a la aurícula, como hay agua, como hay líquido, como hay sangre residual, aumenta la presión de la arteria pulmonar, lo que va a provocar ¿qué cosa? Que esa sangre se refluya. ¿Hacia dónde? Hacia mi cavidad pulmonar. ¿Ya? Como aumenta la presión hidrostática, ¿qué significa? Que el plasma que llega a esa sangre va a escaparse, se va a filtrar. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio del pulmón. ¿Ya? Esas son las causas hemodinámicas o cardiogénicas de un edema pulmonar. ¿Cómo se llama eso? Insuficiencia cardíaca. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, ¿ya? Netamente corazón izquierdo. Bien. La preoscopálico de los vasos linfáticos. Elevación de la presión hidrostática, como vemos acá, y lesión de los capilares de los tabiques alveolares. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión osmótica, retención de agua, sodio y obstrucción linfática. Esa es la fisiopatología de ¿dónde? Del edema pulmonar. Y aquí dice un poquito más a detalle lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Al aumentar la presión hidrostática capilar, disminuye el flujo renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo explicó su compañera en la otra clase, ¿ya? Le va a llevar a que se retenga sodio y agua para una manera de atrapar ese líquido que está en la sangre. De esa manera aumenta la volemia y me va a desarrollar el edema. Igual acá al otro lado nos dice cuando tenemos falta de proteínas, o sea, una disminución de la presión osmótica. Presión albúmina plasmática baja en una hepatitis, en una enfermedad que me provoque daño al hígado, ¿ya? O un síndrome nefrótico, que ya saben qué es síndrome nefrótico todos, ¿no? ¿Todos saben? Una glomerulopatía. ¿Qué es una glomerulopatía? Un daño a los glomérulos que le va a impedir que se reabsorban las proteínas, ¿ya? Se van a eliminar las proteínas, no se van a reabsorber, ¿ya? Entonces se eliminan las proteínas, albúmina baja, si la albúmina baja, ¿qué va a bajar también? La presión oncótica, ¿ya? Al disminuir la presión oncótica hay edema, ¿ya? Entonces ya sabemos cuáles son las causas del edema. Vamos a anotarlo nuevamente. Causas del edema. Tenemos cirrosis hepática. Va a haber nulo formación de albúmina en mi hígado. Tenemos también que hablar sobre síndrome nefrótico, que es una glomerulopatía que ataca los glomérulos renales y esas proteínas van a verse eliminadas por orina. ¿Ya? Esa es la fisiopatología para formar edema. Igual la obstrucción linfática, por eso por obstrucción no hay drenaje, esa agua tiene que escaparse a algún lado y se va al intersticio. Ya, entonces ya sabemos lo que me causa un edema cardiogénico, ya la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando nosotros nos referimos a edema no cardiogénico, son las causas asociadas a otras estructuras que no es el corazón, como vimos el ejemplo de las glomerulopatías, ¿ya? Como vimos el ejemplo del síndrome nefrótico, ¿ya? De la cirrosis hepática. Buscamos otras causas no relacionadas al aumento de la presión hidrostática en el corazón. Ya son otras causas esas. Como vemos acá, ¿qué dice acá? El edema de pulmón no cardiogénico. ¿Qué significa no cardiogénico, Michael?
que no está relacionado con el corazón, se debe netamente a patologías con otros órganos, ¿ya? Y va a haber una lesión en el tabique alveolar, que ya saben que es tabique alveolar, ¿no? Está formada por endotelio, está formada por estas células endoteliales, ¿qué va a pasar? Se van a filtrar el líquido y van a provocar ¿qué cosa? Un exudado inflamatorio a nivel de los alveolos. ¿Ya? Esto es ya una lesión en el tabique alveolar, igual lo relacionan con neumonía, por ejemplo. Ahorita vamos a ver causa. Y aquí miren, hay causas de lesiones directas que provocan edema pulmonar. Estas son causas. ¿Qué dice acá? Insuficiencia cardíaca izquierda, sobrecarga de volumen, cuando hay excesiva cantidad de sangre en los ventrículos izquierdos o en el corazón izquierdo, obstrucción de una vena pulmonar. Esas son causas hemodinámicas, ¿ya? O causas cardiogénicas relacionadas directamente. Y acá, ¿qué dice? Hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, hepatopatías, enteropatía perdedora de proteínas, que son enfermedades intestinales que no va a haber absorción o no va a haber ese desmenuzamiento de las proteínas y aminoácidos, ¿ya? Y no lo va a absorber el cuerpo y no lo va a aprovechar el cuerpo. Luego tenemos lesiones como la septicemia, quemaduras, fármacos que son relacionadas igual con neumonías, aspiración de líquidos, broncoaspiración, esos son relacionados a edemas no cardiogénicos, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Qué dice acá Valentina? Edema de pulmón hemodinámico o cardiogénico. ¿Cuáles son sus causas? Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. Se da por aumento de la presión hidrostática. ¿Lo entienden o no entienden por qué se da la insuficiencia cardíaca congestiva? A ver, venga aquí adelante, Joseph. Que lo que entienda va a explicarme, ¿ya? Si no lo sabe, no importa. Pasa al frente. Para que despierte igual. Vamos, Joseph, sin miedo, Alexis. Es insuficiencia cardíaca congestiva. Explique a sus compañeros lo que entienden, ¿ya? O izquierda, igual. Insuficiencia cardíaca izquierda o congestiva, lo que usted quiera. Explíquelo. A ver, ayúdelo, Vicente, porque no. Compárese usted, tiene que aprender. En este caso vamos a explicar lo que es una insuficiencia cardíaca izquierda. Como sabemos, el corazón posee 4 cavidades, las aurículas y los ventrículos. Esta insuficiencia cardíaca, obviamente, vamos a poner el ejemplo cuando existe una hipertensión. Cuando hay una hipertensión existe un remodelado del ventrículo izquierdo. Es decir, este remodelado siempre va a ser hacia el centro, va a ser una remodelación concéntrica. Es decir, el ventrículo se va a quedar con menos espacio. Tenemos que entender igual que va a existir algo llamado retorno venoso. Este retorno venoso es el mismo volumen que tiene que salir a través del ventrículo por la aorta, que va a ser el volumen sistólico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este retorno venoso es 80 ml, de igual forma, acá tiene que salir 80 ml. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca? Cuando tratan de pasar los 80 ml acá, no va a haber suficiente espacio para todo este volumen. Así que va a empezar a acumularse líquido, y 2, al haber poco espacio, igual el corazón tiene que hacer más fuerza para que salgan estos 80, haciendo que el remodelado del ventrículo aumente aún más. Va a empezar apenas va a salir, por ejemplo, unos 50 ml y van a quedar las remanentes 30. Estos 30 van a ir acumulándose hasta que de nuevo van a empezar a ir de forma retrógrada a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda me va a pasar a las venas pulmonares, y de las venas pulmonares van a ir al pulmón, y de ahí va a empezar a llenarse de esta sangre, de este líquido. Es por eso que se llama insuficiencia cardíaca izquierda. El corazón izquierdo se va a quedar con menos espacio, va a haber un volumen remanente del volumen sistólico, y ese volumen va a empezar a refluir a través de los pulmones.
ya saben la fisiopatología, lo que ocurre acá. ¿Y por qué se llama aumento de la presión hidrostática? ¿Por qué? Va a aumentar ¿qué cosa? El volumen sanguíneo en su corazón izquierdo. Aumenta el volumen sanguíneo y por eso dice acá, aumenta la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática, Bernal? Y si hay más sangre, va a haber una mayor presión, ¿verdad? Lo que me va a provocar que se escape al intersticio vascular, ¿ya? Por eso, acá dice que hay mayor cantidad de sangre en su ventrículo izquierdo, en su aurícula izquierda y en sus venas pulmonares. La presión de acá va a ser mucho mayor, aumenta la presión hidrostática de las venas. Ya va a provocar que se extravase esa sangre y que provoque, bueno, que se extravase ese plasma de la sangre, ¿ya? Que me provoque el edema. ¿Correcto? Bien, continuemos. Macrófagos cargados con hemosiderina. Estas son las causas hemodinámicas, o sea, las causas cardiogénicas, la vemos arriba. Insuficiencia cardíaca izquierda y sobrecarga de volumen o obstrucción de una vena pulmonar, ¿ya? En derecho. La dilatación es más cuando hay un infarto. Y aquí vamos a ver lesión en el tabique alveolar. Cuando hay lesión en el tabique alveolar, habíamos dicho que eran causas infecciosas, causas inflamatorias, ¿ya? Estaban comprometidos los alveolos y el espacio intersticial. Igual provoca que haya reflujo y eso se conoce como crisis rival de la cara superior. Fíjense acá. Fíjense acá. Hay una gran sintónica. Cristian, ¿qué vemos acá? Vemos un saco alveolar, vemos un alveolito que está cargado ¿de qué? De líquido, muy bien. Este líquido me va a impedir que haya el intercambio gaseoso, ¿ya? Es por eso que el paciente va a estar en un cuadro de hipoxemia. ¿Qué significa hipoxemia? El nivel bajo de oxígeno presente en la sangre cuando yo le realizo una saturación o cuando yo empiezo a medir sus gases, ¿ya? Sus gases a través de una gasometría. Infiltrado pulmonar bilateral. A nivel de una radiografía vamos a ver que se van a encontrar zonas bien condensadas de líquido en sus pulmones. Ya esas son características de una lesión pulmonar aguda. ¿Qué patología me causa esto? Una neumonía me puede provocar esto, ¿correcto? Estas son las causas que me provocan ese daño a los alveolos, ¿ya? Y me provocan el síndrome que mencionamos al inicio de la clase. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿se acuerdan? Lo que mencionamos, que la enfermedad consecuentemente me iba a provocar que esos alveolos se llenen de líquido. Al llenarse de líquido no ocurría el intercambio. Y es por eso que hablamos igual del uso del surfactante. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Al inicio lo hablamos. Bien, ¿qué tenemos que hablar? Las causas pulmonares que me van a causar que la persona tenga hipoxemia o le cueste respirar son la más común, neumonías. Neumonías difusas y neumonías eosinofílicas. ¿Qué es una neumonía eosinofílica? Las causadas por los parásitos. Ejemplo, cualquier parasitosis que haga síndrome de Loeffler. Ya cualquier patología que me haga síndrome de Loeffler. Ejemplo, Ascaris lumbricoides, ¿qué más? Estrongiloides, ¿qué más? Puncinariasis, ¿ya? Cualquier patología que me haga síndrome de Loeffler me causa una neumonía eosinofílica. ¿Ya? Tuberculosis miliar. ¿Qué es una tuberculosis miliar? Miliar se le acopla al término de que es una tuberculosis que está presente en la sangre, ¿ya? Eso es una tuberculosis miliar que está en la vía hematógena circulando estos bacilos, ¿ya? Embolia grasa, ahogamiento, inhalación de gases tóxicos, ¿ya? Todas estas son causas que me van a dañar a mis alveolos y me van a provocar que ingrese líquido a través de esos tabiques alveolares, ¿correcto? Bien. Luego, causas sistémicas que van a afectar a todo el cuerpo, tenemos como la sepsis, la más importante, el shock, ¿ya? Las transfusiones sanguíneas
son las causas sistémicas más comunes que van a atacar y van a causar un daño alveolar. O sea, la persona va a cursar con estos cuadros de hipoxemia. Le va a costar respirar, va a estar en un estado de taquipnea, para de alguna manera compensar esa falta de oxígeno. ¿Ya? Esas son las causas que me van a provocar que la persona le falte el aire, ¿ya? Que entre en un estado de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Son causas que facilitas, comunes, ustedes se las aprenden ahorita. Y todo lo relacionado a los pulmones me va a causar esto. Ya, hay todo a nivel patológico. Va a haber liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1, interleucina 6, un factor de necrosis tumoral, para saber. Me va a formar edema, lógicamente. Cualquier lesión, cualquier daño que haya en el endotelio, en este caso en mi tabique alveolar, me va a provocar que se forme edema. Se va a extravasar ese líquido y me va a formar mi edema. ¿Ya? Aquí dice que el neumocito tipo 2 y el neumocito tipo 1 son las células del epitelio alveolar. Síndrome de membrana hialina del adulto. Esto es el resultado final que me va a formar después de que mis alveolos estén llenos de este líquido. ¿Ya? Cuando los alveolos están llenos de este líquido, ya sea por el déficit de surfactante en la etapa neonatal o en la etapa adulta, cuando esté con estas patologías, cuando esté con esta sepsis, con esta embolia grasa, con esta neumonía eosinofílica, con esta neumonía pulmonar, ya va a quedar un residuo. Ustedes saben que siempre se va a filtrar proteínas, ¿ya? Siempre se filtran proteínas cuando es muy sudado, ¿sí o no? ¿Ya? Estas proteínas filtradas en los alveolos me va a formar un pegamento. ¿Ya? Ese pegamento va a ser esta membrana hialina. ¿Ya? Esa membrana hialina que va a ser como un ejemplo que les puedo dar. Como una capa que se va a formar en el alveolo, que va a impedir que el aire entre al cuerpo y haga su intercambio con el dióxido de carbono. ¿Ya? Prácticamente como yo me coloco entre ustedes y no va a circular nada entre ustedes, ¿ya? Yo voy a estar bloqueando esa circulación. Esa es la membrana hialina, ¿ya? Esa es la consecuencia. La membrana hialina va a ser la consecuencia ¿de qué? De este distrés respiratorio, ¿ya? Esta membrana hialina se puede curar, claro que sí. Ya habíamos dicho al inicio de la clase. A los neonatos le voy a dar ¿qué cosa para curar? Surfactante, ¿ya? Elimino esa membrana hialina. Y a los adultos, lógicamente lo tengo que intubar, lo tengo que dar oxigenación a un flujo muy poco, ya a poca presión. ¿Por qué? Porque si yo le subo la presión que hago, voy a romper esos alveolos y aumento la presión que estoy administrando ese oxígeno, ¿ya? Así que tengo que tener cuidado con darle la cantidad de flujo, cuántos ml y a qué presión darle, ¿ya? Entonces el distrés respiratorio en el adulto, tengo que eliminar la causa, tengo que eliminar esa sepsis, tengo que eliminar esa neumonía, tengo que eliminar esa causa, esa embolia, ¿ya? Tengo que borrar la causa consecuente en el adulto. ¿Para qué? Eliminar esa membrana que me impide que el paciente pueda respirar, ¿correcto? Entonces, membrana hialina es el resultado final de ese distrés respiratorio o ese síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Aquí está mi síndrome de distrés respiratorio, tiene 2 fases, pero ya no me interesa hablar ahorita. Vamos a hablar de enfermedades obstructivas y restrictivas y con eso nos vamos. Estas son las causas que me van a desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Tenemos la sepsis, tenemos neumonías virales, infecciones pulmonares, traumatismos, fracturas, quemaduras, ¿ya? Esos son los factores asociados. Marco, ¿qué significa distrés respiratorio?
Allá atrás, ¿qué significa distrés respiratorio? Daño alveolar difuso caracterizado por edema. Esa es la palabra clave para el tema de hoy, edema. ¿Qué es el edema? Líquido. ¿Qué hace ese líquido? Obstruir. ¿Qué obstruye? Mis alveolos. Ya va a impedir que el paciente pueda respirar correctamente. Bien, continuemos. Estos son los factores asociados. Ya lo hemos hablado 1000 veces. Estas son las presiones, presión intrapleural, presión alveolar, siempre tiene que ser en menos 5 centímetros de agua. Presión transpulmonar, que se encuentra por detrás de la pleura, tiene que ser siempre positiva. Ahí están los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración, que ocurre cada uno, lo vamos a hablar después. Ahí está la regla de la compliance, que es distensibilidad, la capacidad que tiene el cuerpo para esos pulmones para expandirse. Ya, sigamos. Aquí vamos a ver el surfactante pulmonar, que su principal función va a ser mantener los alveolos permeables, ya, que se extiendan y que estén totalmente abiertos. Bien, esto es lo último que avanzamos hoy. Insuficiencia ventilatoria. ¿Qué significa ventilatoria? En todo mi conducto. ¿Qué conducto? Mi conducto, todas mis narinas, mis fosas nasales, mi tráquea, mi laringe, mi tráquea, mis bronquios, mi pulmón, ¿ya? Es decir, va a haber un daño en cualquiera de estas porciones. Eso me causa la insuficiencia respiratoria. Vamos a ver qué dice acá. Podemos diferenciar la insuficiencia ventilatoria en dos tipos, obstructiva y restrictiva. Ya lo hemos avanzado en eso también. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas. ¿Sí o no? Cuando hablamos de enfermedades obstructivas, aumento de la resistencia al flujo de aire por obstrucción de las vías respiratorias. Es decir, por todo mi tracto respiratorio, por mi bronquio, por mi tráquea, va a haber un objeto o algo que me esté impidiendo que yo pueda expirar correctamente. Ya algo que me esté, el ejemplo que vimos, el ejemplo del asma, que me iba a formar ¿qué cosa? Tapones de moco en toda mi cavidad, en todos mis bronquios, lo que me va a provocar que el paciente no pueda inspirar bien, ¿ya? Entonces esas son patologías obstructivas. En todo el trayecto de acá, en todo mi trayecto de por acá, por acá, por acá, por acá, va a haber, ¿qué cosa? Una obstrucción, ¿ya? Ya sea formada de moco o cualquier cosa. Esas son enfermedades obstructivas. Enfermedades restrictivas, ya como lo hemos dicho, va a haber restricción de todo mi parénquima pulmonar, causada ¿por qué? Por cicatrización, por fibrosis pulmonar, ¿ya? Va a haber problemas de la pared torácica que le permitan a esos pulmones expandirse, no se van a expandir. Bien, esos son los tipos de enfermedades pulmonares ventilatorias. Bien, entonces cuando nosotros hacemos una espirometría, ¿qué es una espirometría? Allá atrás, ¿qué es una espirometría? Maite. ¿Lo avanzaron o no lo avanzaron? ¿Todavía no? Aquí adelante, Víctor. Espirometría. Nada, ¿todavía? Allá atrás, Fabio. Nada. Cuando hablamos de espirometría, correcto, justamente pruebas usadas para medir la función pulmonar, para medir esa conductividad, para medir qué tanto es capaz el cuerpo de inspirar, de botar, ¿ya? Esas son pruebas espirométricas. En una enfermedad obstructiva, las enfermedades obstructivas van a ser bronquitis, asma, enfisema pulmonar, ¿ya? Se encarga netamente de impedir que el paciente, de que esas vías respiratorias estén alteradas, ¿ya? Y en unas enfermedades restrictivas tenemos la fibrosis pulmonar, tenemos la obesidad,
tenemos enfermedades como neumoconiosis. ¿Qué es una neumoconiosis? Son todas las enfermedades pulmonares relacionadas a la inhalación de esporas del hongo, ¿ya? Todas estas me causan enfermedades restrictivas o patrones restrictivos, enfermedades intersticiales. Bien. ¿Qué es una EPOC? ¿Quién me da la definición de una EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Es decir, el paciente está con más de un año con esta patología. Ya se considera un EPOC. Ya el paciente, cuando yo le pido una espirometría, le va a costar botar el aire. ¿Ya? El aire va a estar atrapado dentro de su cavidad, de su cuerpo, de sus pulmones, y le va a costar botar ese aire. ¿Ya? Entonces, las enfermedades con EPOC tenemos enfisema pulmonar y bronquitis crónica. ¿Qué es una bronquitis crónica? Son episodios de bronquitis a lo largo del año que afectan más de 3 veces en un solo año. Es decir, en marzo yo me infecto con una bronquitis aguda, después de marzo llega junio y me vuelvo a infectar con la bronquitis aguda, ¿ya? Y nuevamente en septiembre me vuelvo a infectar con una bronquitis aguda. Entonces, eso ya se considera una bronquitis crónica. Más de 3 episodios al año de una bronquitis aguda es una bronquitis crónica. Ya no se ha curado, sigue causándome ese exceso de moco, porque la bronquitis me causa esa producción excesiva de moco en las paredes. ¿Ya? Y el enfisema pulmonar que habíamos dicho iba a ser destructivo. ¿De qué? De las alvéolos o tabiques alveolares. Bien. Que iba a permitir que el aire no pueda salir, que no salga de dónde, de su cavidad torácica, ya iba a quedarse atascado. Ya, eso es una insuficiencia obstructiva. Tenemos la EPOC. ¿Cuáles son las EPOC? Enfisema pulmonar y bronquitis crónica. ¿Y qué tenemos aquí abajo? Insuficiencia restrictiva. Ya sabemos que restrictiva era todos los alvéolos funcionantes están limitados. ¿Qué significa limitados? Que no van a haber esa expansión normalmente. Aquí tenemos fibrosis pulmonar, la caja distensible va a estar ya dañada, alterada. Enfermedades restrictivas, tenemos que los volúmenes están aumentados, la compliance está disminuida lógicamente. La enfermedad pulmonar obstructiva lo vamos a observar así a nivel histológico. Estas son las patologías que me causan una enfermedad restrictiva: escoliosis, pecho incavado, tórax flotante, ELA. Aquí tenemos enfermedades obstructivas. ¿Qué era la obstructivo? Enfermedades que dañaban los conductos de aire que va a pasar de aire justamente por esta cavidad, ¿ya? Entonces tenemos el asma, enfisema, bronquitis, bronquiectasia, bronquiolitis y las EPOC, ¿ya? Esas son las enfermedades que me causan una alta ¿cómo se dice la palabra? Obstrucción, ¿ya? Entonces ya sabemos la diferencia entre una enfermedad pulmonar obstructiva y restrictiva. Enfisema. ¿Qué dice acá? Enfisema, destrucción de las paredes alveolares, no hay fibrosis. ¿Cuáles son los tipos de enfisema? Se lo memorizan esos 4 preguntas de examen con el doctor. Centroacinar, panacinar, paraseptal o irregular. Centroacinar, el centro de los acinos bronquiales. Panacinar, ¿qué significa pan? Todo, engloba todo mi acino bronquial, ¿ya? Todos mis bronquiolos, todos mis sacos alveolares y todos mis alvéolos están afectados. Y paraseptal afecta la parte más alejada de los acinos, ¿ya? Por eso se para.
aumenta la patogenia de qué? Del enfisema. ¿Qué dice acá? Deficiencia congénica de qué, Sofía. ¿Qué dice ahí, Joseph? Alfa 1 antitripsina, lo que hablamos al inicio de la clase. Ya al no haber esto, fácilmente podía romperse estas paredes alveolares. ¿Qué dice acá, Diego? Estrés oxidativo, aumento de la apoptosis, Senescencia. Es decir, el estrés que me va a dar el fumar mucho, ya esto que me va a provocar que aumente mis radicales libres y me cause mucho más daño a mis alveolos. ¿Ya? ¿Qué dice acá, Mauricio? Células inflamatorias, liberación de mediadores inflamatorios. Lógico, cuando hay un periodo inflamatorio, cuando hay algo que me esté causando daño, van a llamar a mis mediadores inflamatorios para justamente provocarme más, para curarme ese daño. ¿Qué dice acá, Miseira? Tabaco, abajo, ¿qué dice? ¿Qué va a provocar la inhalación de ese humo? Especies reactivas de oxígeno. Esas especies de activas de oxígeno que me causan. Gasas, deficiencia funcional de alfa 1 antitripsina. Va a inactivar esa alfa 1 antitripsina. ¿Ya? ¿Qué va a provocar qué cosa? Y que me provoque una lesión tisular. Esa lesión tisular me causa el enfisema. ¿Ya? Aumenta la elastasa y la MMP. ¿Qué era la MMP? Metaloproteinasa. Bien. Entonces eso es lo que me causa el famoso enfisema pulmonar. Clínica del enfisema pulmonar: disnea, tos con expectoración sibilancia, tórax en barril. ¿Por qué tórax en barril? Habíamos dicho que el aire se quedaba estancado dentro de sus pulmones, no podía salir. ¿Ya? Postura encorvada, respiración prolongada. O sea, yo quiere botar, está esforzándose el paciente en botar todo ese aire, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque justamente están rotos esos alvéolos, no hay manera en que lo boten. ¿Ya? Enfermedades arteriales coronarias, eso me va a causar la muerte del paciente. Y colapso de los pulmones. ¿Por qué? Si lo estoy llenando de aire y ese aire no lo puede eliminar, llega un momento en que esos pulmones, como en un globo, van a poder llegar a explotar. Ya ese es un tórax infitematoso, que ven acá. Esto igual lo vamos a ver en semiología. Un tórax infitematoso se caracteriza lógicamente por acumulación de aire, causada por destrucción de los alvéolos. Ya hiperinsuflación, enfisema bulloso, enfisema intersticial, vamos a seguir más adelante. Así vamos a ver el enfisema en un parénquima pulmonar, ya cuando hablamos de una biopsia. Bronquitis crónica, ¿qué dice acá? Léalo, Alan. Definición clínica: tos persistente con producción del fruto menor a 3 meses en 2 años consecutivos. Mayor a 3 meses en 2 años consecutivos. Es decir, el paciente, como dimos al inicio, tenía esta enfermedad, le duraba 1 mes, no se curaba, volvía a cursar con esta enfermedad al 4.º mes, lo mismo ocurría. ¿Ya? No va a haber cese de esta enfermedad, ¿ya? Se va a prolongar durante más de 2 años o durante más de 3 meses en 2 años consecutivos, ¿ya? Es decir, el paciente constantemente está tosiendo, me va a provocar hipersecreción de moco, un proceso inflamatorio en los bronquiolos y una infección pulmonar. ¿Qué factor predisponente es más importante? El humo del cigarro. Fíjense que es bastante peligroso que el paciente esté fumando todos los días, que esté fumando, desarrolla la bronquitis crónica. Va a haber hiperplasia de las glándulas mucosas de estas células caliciformes. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿qué quiere el cuerpo? Quiere lubricar ese humo que está metiendo el paciente. ¿Ya? ¿Cómo hace eso? Compensando, pidiéndole a las células caliciformes que secreten más mocos, y hay hiperplasia, lo que va a provocar ¿qué cosa? Que haya mayor cúmulo de mocos.
Hiperemia, edema, tumefacción son la clínica importantísima. Ya, hipercapnia. Va a haber hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? Aumento del dióxido de carbono. Eso, aumento del dióxido de carbono en la sangre. Disnea de esfuerzo, hipoxemia, ¿ya? Que va a haber poquito oxígeno y mucho, ¿qué cosa? Poquito oxígeno y mucho carbono en el cuerpo, ¿ya? Va a haber cianosis. ¿Qué es cianosis? Azulada de mis extremidades, principalmente mis dedos van a ser los primeros que van a verse colorados, comprometidos, ¿ya? Entonces esos son los EPO. Se aprende esta imagen para diferenciar una bronquitis de un enfisema. Bronquitis crónica, aumento de la producción de moco, aumento de saturación, disminución de la vía aérea y obstrucción. ¿Y un enfisema qué va a hacer? ¿Destrucción de qué? De mis tabiques alveolares. Asma. Trastorno crónico de las vías aéreas por una reacción inflamatoria. Igual puede ser una reacción alérgica. Podemos tener 4 tipos de asma. Anótenlo. Asma atópico, no atópico, medicamentoso, ocupacional. Ya va a ser respuestas genéticas, ya, o factores ambientales, como factores alérgenos, como cuáles, por ejemplo, el polen, la picadura de los insectos, ya, consumir alimentos que nunca han consumido. Esos son factores ambientales que me van a provocar asma. Oh, sí. ¿Va a llevar lista? Voy a llamar lista. Aquí ya son las 10. Ya voy a llamar lista. Asma desencadenada por alérgenos. ¿Qué son alérgenos? ¿Qué significa el término sensibilización al alérgeno, Joseph? Cuando eso forma parte de la sensibilidad. Sí. Cuando un anticuerpo de la masa un antígeno pegado a una. Es el primero que el cuerpo reacciona ante el antígeno produciendo anticuerpos. Ya las son las funciones del antígeno son el anticuerpo lo reconoce y produce una reacción. Eso, muy bien. Es el primer contacto que tiene la persona con el alérgeno. Eso es sensibilización, se está sensibilizando. Y ya el segundo contacto ya va a ser el asma desencadenada por este alérgeno. Va a haber liberación de qué? De IgE, va a haber liberación de histamina, va a provocar vasodilatación y todo lo que ya sabemos de la reacción alérgica. ¿Qué clínica tiene un paciente con asma? ¿Qué dice acá? Disnea, sibilancia, compresión torácica y tos. ¿Qué tratamiento le damos a un paciente asmático? Glucocorticoides inhalados. Le podemos dar igual antagonistas, agonistas beta-adrenérgicos. Le podemos dar antileucotrienos. ¿Ya? Esos son los fármacos, las familias de los fármacos que le damos al asmático. Le damos igual, bueno, eso en caso de asma. Vamos a llamar lista. Quedamos acá. Por la vía